por continuar con nosotros. Bienvenidos a nuestro segmento Legal y Humano con nuestra amiga Catherine Matos, experta en Derecho de Familia y quien cada jueves, cada 15 días está visitando nuestro programa para informarnos y orientarnos sobre lo que es el derecho de familia. Catherine, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti y por permitirme sobre todo llegar a la teleaudiencia a nivel nacional. Catherine, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre algo que sucede aquí y en el mundo entero, está pasando, y realmente no se le está prestando la atención necesaria. Estoy hablando de lo que es el vientre de alquiler, un tema que causa muchas opiniones encontradas, no solamente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, sino el asunto que nos compete a nosotros desde el punto de vista legal. Así es. Háblanos un poquito de este asunto del vientre de alquiler. Bueno, es un tema muy interesante que, como bien tú dices, genera controversia porque primero vamos a definir en qué consiste el procedimiento. Es cuando hay un acuerdo entre personas que por alguna condición biológica no pueden ser padres, entonces buscan o contratan una madre que es la que va a alquilar el vientre para gestar la criatura. Puede ser aportando el óvulo de ella o puede ser el óvulo de otra persona y la conexión biológica de óvulo y espermatozoide de otra pareja y solo ella aportando el vientre. Entonces, jurídicamente hay lo que es en esa madre de alquiler una subrogación cuando nace la criatura, es decir, esa madre delega en aquellos padres biológicos los derechos que pudiera tener sobre la criatura que va a nacer y que ha gestado en su vientre. Fíjese qué complejo es de explicar, incluso hasta biológicamente, pero es una realidad que se da en nuestro país y en muchos países del mundo. Claro. Y que se ha hecho muy famoso porque muchas celebridades, muchas personas famosas lo están utilizando y lo han popularizado. Así es. O sea, podemos hablar del caso de Kim Kardashian, podemos hablar de por ejemplo, Ricky Martin. Exacto. Etcétera, etcétera. Sí, hay en muchos estados, en algunos países que está regulado, que establece de manera cómo los derechos van a ser cedidos, la compensación económica que debe recibir la madre en alquiler y sobre todo que pierde totalmente los derechos sobre la criatura que ha gestado y que se le entrega a los padres genéticamente, vamos a decir, biológicos. Pero hay un asunto, disculpa que te interrumpa, hay un asunto. Porque hay casos en donde existe el vínculo biológico con la madre, por ejemplo, que carga el bebé. Así es. O sea, el vientre de alquiler. Pero hay otros casos donde no hay un vínculo. Simplemente la persona como una especie de canguro. Exacto, exacto. Entonces, ahí son dos casos distintos. Hay dos casos distintos. En uno, cuando la madre en alquiler aporta el óvulo, que es la conexión biológica más importante, y en el caso al que te refieres, en donde el óvulo pertenece a otra madre. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que bajo ninguna de las modalidades se pierde el vínculo genético, es decir, aún la madre de vientre en alquiler no haya aportado el óvulo, el hecho de gestar la criatura en su vientre va a ser considerada un vínculo genético para toda la vida. ¿Por qué? Porque el nacimiento en nuestro país se prueba, el vínculo, la maternidad se prueba con el parto, mientras que la paternidad se prueba a través de métodos científicos. Entonces, independientemente de dónde procede el óvulo, el hecho de parir ese hijo la hace madre. Fíjate qué complejo es la situación. Por eso es que es importante regularla, porque está ocurriendo. Mi posición en que se regule no es promoviendo este tipo de situaciones, sino que se regule para que o se prohíba algunos términos o definitivamente o
por el contrario, se permita en algunos casos especiales, con los controles necesarios, este tipo de situación. Porque está sucediendo, o sea, aquí en nuestro país está sucediendo, e incluso muchas personas, como tú bien dices, dicen que quienes aceptan, las mujeres que aceptan someterse a este tipo de tratamiento y tener un hijo, sea biológico, donando ella el óvulo o no, es en muchos casos por razones económicas, porque entiendo que hay una responsabilidad económica de la pareja o de la persona que busca a la mujer. Claro, claro que sí, la necesidad económica es lo principal motivo para hacer este tipo de comercio con seres humanos, porque así es que tenemos que verlo, olvidándonos del gran conflicto que genera en el aspecto humano y sobre derechos en la criatura que nace, en relación a la patria potestad, la guarda, quién realmente son los padres o hasta qué punto puede la madre en alquiler, a pesar de haber contratado y recibido el dinero, desvincularse de por vida de ese ser que ha engendrado. Entonces hay un triángulo afectivo, emocional, jurídico, que hay que prestarle atención. Actualmente tengo un caso, me refiero de manera sin mencionar nombres, pero para que se entienda que de verdad es una situación alarmante. Se está dando en muchos centros de fertilización en el país y hay en los tribunales conflictos con relación a la guarda y custodia de padres que han entendido, sobre todo extranjeros, que en nuestro país eso es legal, y han pactado con madres en alquiler, y cuando nace la criatura, pues la madre lo que hace es retener su hijo, a veces por razones afectivas, claro, pero también a veces por sacar más provecho económico de la situación, porque también que fue el origen del contrato. Exacto, porque también hay otro asunto importante aquí, que lo acabas de mencionar, las clínicas especializadas, que a veces, como bien dice, a extranjeros le venden algo. El extranjero que no conoce nuestra legislación cree que lo que le están vendiendo, no busca una asesoría legal, y entonces luego se encuentra con el problema de que no existe una legislación que te proteja o te dé algún tipo de derecho. Exacto. Y si ya existe un niño, como tú bien dices, es un triángulo que crea una problemática. Así es, así es. Los centros de fertilización, como no hay un texto que lo prohíba de manera expresa, pues entienden que ellos no tienen que regular o regirse por nada jurídico, sino que ellos simplemente se encargan de la parte científica, es decir, de la fertilización por cualquier método, y no se comprometen con la parte, los derechos que pueda generar esa operación, algo que es muy irresponsable, porque si es una situación que aunque no se prohíbe, tampoco se regula, claro, debe de informársele a la persona requiriente de ese servicio que podría tener en el futuro un inconveniente, y ya a partir de ahí acepta o no. Pero ellos venden el servicio, lo promueven por internet, y luego está el conflicto jurídico. El silencio legislativo, el vacío legislativo, lo que está generando es fraude, engaños, conflictos. Hay que ponerle atención a este asunto, estudiar cuáles son las consecuencias, como existen en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Centroamérica. Los regulan, otros lo prohíben de manera expresa y establecen régimen de consecuencias, y en países como el nuestro la ley hace un silencio. Entonces eso es lo que queremos, que se ponga sobre la mesa, que se debata, que se informen bien y que no se dejen engañar. Claro. Pero también hay algo, Catherine, y como bien dijiste, no es que esté promoviendo, por lo que voy a decir, no es que yo esté promoviendo esto, pero algunas personas quieren tener hijos, pero por problemas médicos, de fertilidad, no pueden. Y algún familiar, en algunos casos, algunas hermanas, algunas primas, inclusive en otros países se han visto casos que hasta la propia madre o sea, los abuelos
son quienes tienen al bebé. Y es normal, es aceptado porque está regularizado. Pero aquí en República Dominicana, te lo digo porque lo he escuchado, de que, bueno, tengo un problema de fertilidad, mi hermana quiere ayudarme y ella se ha ofrecido de manera altruista. No me va a cobrar nada, simplemente quiere ayudarme y ella con mi óvulo y el de mi esposo nos va a incubar, vamos a decir, una incubadora humana a ayudarnos a hacer ese sueño realidad. En ese caso, por ejemplo, en donde no hay un conflicto legal, a la hora de que mi hermana va a dar a luz, el bebé va a salir, o sea, el documento va a salir, ella es la madre, a nombre de esa persona. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cuál es el procedimiento ahí a seguir para que ese niño pase a ser hijo mío? ¿Sería un proceso entonces de adopción? Evidentemente que hay una situación jurídica compleja porque, como te digo, la adopción tendría que entrar al procedimiento ordinario de la adopción y ese caso no encaja porque hay una madre que no ha renunciado a su derecho de ser madre. O sea, mi hermana tendría que renunciar y entonces tendríamos que comenzar un proceso de adopción. Normal de adopción, entrar al sistema de adopción, por eso te digo, no encajaría. En cuanto a ahora mismo nuestra ley no establece o no hay un procedimiento que pueda ajustarse a esa situación en particular. Hay que regular, ya sea de que se permita de forma altruista para evitar lo que es el comercio. Exacto. Y en casos especiales como ese, permitirlo. Esa podría ser una salida, pero llevar la legislación que tenemos actualmente a ese procedimiento no hay forma, porque en un proceso de guarda y custodia, tú puedes tener la guarda y custodia de tu hijo, pero no pierde la madre la patria potestad, claro, que son las obligaciones inherentes a ser padre y madre. Entonces es un conflicto que definitivamente no se adapta, no se ajusta a la legislación que tenemos en el día de hoy, a los procedimientos que tenemos de filiación en el día de hoy. Definitivamente tenemos que hacer algo al respecto. Sí. Están haciendo señal de que no tenemos más tiempo, pero hay algo que debo de decir, señores. Nuestro segmento legal y humano, bueno, usted puede escribirnos, nuestro correo es justamente legalyhumano@gmail.com. Usted puede hacer preguntas relacionadas a derecho, con derecho de familia, a la doctora Catherine Matos. Y aquí, a través de esta vía, en nuestra próxima entrega, vamos a responder todas esas preguntas que usted tenga y que usted quiera, obviamente, planteárselas a Catherine. Usted puede escribirnos y vamos a discutir todo eso y ella va a responder todas sus preguntas. Así que ya ustedes saben, Catherine, muchísimas gracias. Te agradecemos profundamente por sacar el tiempo de compartir con nosotros y obviamente explicarnos tantos temas interesantes. Gracias a ustedes por permitirme, un placer siempre estar aquí. Bueno.